con Dios. Y hoy afilamos nuestra espada con Lucas 19 del 28 al 48. Después de decir esto, Jesús siguió su camino en dirección a Jerusalén. Cuando ya estaba cerca de Betfagé y de Betania, junto al monte que se llama de los Olivos, les dijo a dos de sus discípulos: vayan a la aldea que está ante ustedes. Al entrar en ella, van a encontrar atado un burrito sobre el cual nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta, ¿por qué lo desatan? Respondan, porque el Señor lo necesita. Los discípulos se fueron y encontraron todo tal y como Él les había dicho. Mientras desataban el burrito, sus dueños le dijeron: ¿por qué lo desatan? Y ellos contestaron: porque el Señor lo necesita. Luego se lo llevaron a Jesús, echaron sus mantos sobre el burrito e hicieron montar a Jesús. Conforme Jesús avanzaba, la multitud tendía sus mantos por el camino. Cuando se acercó a la bajada del Monte de los Olivos, todo el conjunto de sus discípulos comenzó a gritar de alegría y a alabar a Dios por todas las maravillas que habían visto. Y decían: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos de los fariseos que iban entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero Jesús les dijo: si estos callaran, las piedras clamarían. Wow. Ya cerca de la ciudad, Jesús lloró al verla y dijo: si por lo menos hoy pudieras saber lo que te puede traer paz. Pero eso ahora está oculto a tus ojos, porque van a venir sobre ti días cuando tus enemigos levantarán un cerco a tu alrededor y te sitiarán y te destruirán por completo, a ti y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no te diste cuenta del momento en que Dios vino a visitarte. Después Jesús entró al templo y comenzó a echar de ahí a todos los que vendían y compraban. Les decía: escrito está, mi casa es casa de oración, pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones. Todos los días Jesús enseñaba en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarlo. Sin embargo, no hallaban la manera de hacerlo, pues todo el pueblo estaba pendiente de lo que él decía. Vemos este capítulo 19, que es la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y cada vez que nosotros leemos la Escritura tenemos que poner atención a lo que Él nos está diciendo. Y comienza este pasaje, es algo que a mí me impacta muchísimo, con este relato de cuando Jesús envía a traer su medio de transporte. Pero lo que a mí me llama muchísimo la atención es que Jesús no pide prestado ese burrito, sino le dice a sus discípulos: solo tómenlo y me lo traen. Imagínense que Jesús nos da esa instrucción a nosotros: ve allí a tal lugar, ahí hay un Mercedes-Benz estacionado nuevo, último modelo, lo tomas y te lo traes. Y si alguien les pregunta, díganle: el maestro lo va a usar. Es que así de difícil era esta misión de los discípulos. Y realmente yo me puse a preguntarle: Señor, ¿pero por qué no le diste una instrucción normal en donde ellos pidieran el burrito prestado y solo lo toman? Lo cual podría ser un abuso. Pero el Señor me dijo: no, Ronnie, todos los burros son míos, incluyéndote. Ya entendí, Señor. No, esta es una enseñanza que a mí me ha servido muchísimo para aprender a pedirle a Dios primero las cosas y después hablar con los supuestos dueños. Pero Dios es el dueño de todas las cosas, de todos los burros, de todas las casas, de todos los vehículos. Y nosotros deberíamos pedirle a Dios primero y luego Él abre las puertas, ¿verdad? Así es, y creo que también Jesús en un acto de obediencia y en cumplimiento de las profecías, porque en Zacarías se había dicho que Él iba a entrar en un pollino, y pienso yo, ya en ese momento Jesús con discípulos, con amigos, con gente, podría haber dicho: no, yo puedo entrar en un caballo porque ya tengo más autoridad, más poder. Sin embargo, Él se mantuvo obediente porque había una escritura y una profecía que cumplir. Y si Dios ya había dicho que debía suceder de alguna manera, qué buen ejemplo de Jesús de obediencia y de humildad, de decir: voy a entrar en ese burrito. Y ya si Dios dijo que ese burrito es el que me voy a usar, no hay quien me diga que use algo diferente, ¿no? Y aparte la autoridad que Él tenía, que también les otorga la autoridad a esos discípulos a la hora de ir a traer al burro, ¿verdad? Porque tal vez uno desamarrando al burro y mire, ¿por qué se lo está dando? Ay, mire, es que fíjese que hay un señor que me hace, ¿verdad? O sea, sino que realmente es porque el Señor lo pidió. O sea,
el Señor también nos empodera con su autoridad o cuando obedecemos, cumplir lo que Él nos ha mandado a hacer, ¿verdad? Entonces eso me llamó mucho también la atención de eso, porque como tú decías, ¿verdad? Bueno, vaya por el Mercedes y ahí me lo trae. Sí. Y uno en el camino puede decir, ¿y si me balean? ¿Verdad? Y si me agarran todos y los vecinos y me apedrean o me pegan, ¿verdad? Pero yo creo que cuando el Señor te da un mandato, te da una orden y uno es obediente, da la autoridad también para poder ir y poder hacer. Y es que hay un gran contraste ahí entre la autoridad y el poder de Jesús con la humildad que él tenía. Eso es lo que a mí me parece extraordinario. Primero les da instrucciones claras, ¿verdad? Vayan y hagan esto. Y si les preguntan, como diciendo, les van a preguntar, ¿verdad? Y si les preguntan, ustedes dicen, el Señor lo necesita. Y después Jesús se presenta ante esa multitud como un Mesías humilde y no como un rey guerrero que todos esperaban, creo yo. Porque ellos estaban esperando a ese caudillo que los iba a liberar de la opresión romana. Entonces, yo creo que la gente estaba esperando otra cosa, ¿verdad? Pero cuando entra Jesús en un burrito, con una imagen completamente diferente, yo creo que ese contraste fue a la que la gente también se quedó como impresionada, de decir, ¿es en realidad? Pero ¿cómo entra de esa forma? Porque imagino que los desfiles en aquel entonces de los romanos eran completamente una parafernalia y una cosa así impresionante. Y entra de esta manera, entonces la gente ve esa humildad y se hace la pregunta también, ¿es el que habría de venir? Y es que recordemos que en las profecías bíblicas hay dos descripciones de la venida del Mesías. Y la primera es el siervo sufriente y luego el Mesías triunfante. Y ellos esperaban ese Mesías triunfante que los levantara política y económicamente, pero la primera parte de la venida de Jesús fue como el siervo sufriente. Ahora, en medio de todo eso, la multitud lo reconoce. Dice que empezaron a tender sus mantos conforme avanzaba Jesús. Tiraban sus mantos y gritaba a la gente, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Aquí se produce una adoración a Jesús. Como bien dicen Rubén y Lidia, la gente está reconociendo a Jesús a pesar de su humildad, a pesar de que no es un desfile tan preparado y no se compara a esas entradas triunfales de los romanos. La gente reconoce quién es Jesús por lo que Él es y no por lo que Él tiene. Entonces están gritando, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Pero oiga, la reacción de los enemigos de Jesús, de los religiosos. Algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. Y Jesús les dijo, si estos callaran, las piedras clamarían. Y eso es algo que nosotros debemos pensar. Jesús es digno de adoración. Y todos los días, usted y yo tenemos la oportunidad de alabar a Dios o callar. Y nosotros nos ponemos en cualquiera de estos dos lados de la multitud, de los que dicen, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Y de eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Cómo en la vida cotidiana nosotros debemos exaltar al Señor y atribuirle el crédito de lo que logramos. O podríamos ser como del lado de los fariseos que dicen, reprende a tus discípulos, Jesús, ¿qué desorden es este? Eso tenía muchas implicaciones porque ellos estaban diciendo, la gente lo está reconociendo como Dios, cállalos. Y Jesús toma su postura de Dios y dice, ¿sabes qué? Si estos callaran las piedras, clamarían porque está aquí el autor del universo. Entonces, petición denegada. Y Jesús tenía esa capacidad de plantarse por la verdad. Ahora, para mí, yo me pongo me planteo esta pregunta, ¿de qué lado estoy? ¿De los que naturalmente adoramos al Señor o de los que se unen a los fariseos a callar? ¿O callas tú a otras personas? ¿O tú mismo te mantienes callado y diciendo, como esta frase que se ha popularizado y mal aplicada, pero predica todo el tiempo y si es necesario, abre la boca o usa las palabras? Para predicar hay que usar las palabras. Definitivamente es un hay que usar recurso las palabras. valioso, pastor. Exactamente. O sea, imagínate, tenés un recurso tan como para quedarse callado.
O sea, no puede uno desperdiciar eso que Dios nos ha regalado para comunicar. Esa frase que dice, mientras yo viva, las piedras no van a cantar, no van a hablar, no van a adorar, porque yo tengo boca y tengo toda una vida para con integridad, santidad, de mil maneras adorar a Dios con todo lo que soy. Y lo que a mí me enternece mucho es ver la reacción de Jesús, porque justamente esta dureza del corazón de los fariseos es lo que está viendo Jesús en todo el pueblo o en toda Jerusalén. Y por eso vemos que se lamenta, vemos que llora más que todo por el endurecimiento del corazón humano. Y lamentablemente esto no aplica solamente para el pueblo, sino también como humanos tendemos, ya sea como hemos visto, vamos a hablar más adelante, el tema del ego nos aleja muchísimo de esa humildad de recibir lo que el Señor tiene para nosotros. Y es quizás un reto que todos tenemos todos los días de decir, ¿en qué área de mi vida estoy teniendo mi corazón duro? ¿Y qué área de mi vida Jesús diría, ¿por qué no recibes ahorita mi visita, verdad? Entonces, me enternece mucho ver el corazón de Jesús manifestado en el lamento por Jerusalén. Y es que Lidia, Jesús le está diciendo, hasta aquí llegué. Porque esa es la entrada triunfal, después Jesús va a dar su vida por ellos. Es decir, estuve 3 años entre ustedes haciendo milagros, hablándoles la verdad y ustedes no quisieron. Y esta entrada triunfal, cuando Él les dice, ¿cuántas veces quise cobijar a tus hijos como la gallina cobija a sus polluelos, pero no quisiste? Le está diciendo, hasta aquí llegó mi trato con ustedes. Y luego se abre la pausa de lo que es la iglesia hasta que Dios vuelva a tratar con el pueblo de Israel en su soberanía. Pero este es un pasaje muy importante porque marca esa línea en la cual Jesús dice, hasta aquí llegué en mi intento de predicarles, ¿verdad? No, y la parte de cuando entra al templo y pues se molesta y saca a los vendedores y a los compradores, a mi corazón venía, si yo soy el templo del Espíritu, ¿verdad? ¿Qué va a encontrar el Señor? Tal vez pues no es que esté uno vendiendo el cuerpo, lo que quiero decir es, ¿qué va a encontrar? Va a encontrar estorbo, algo que a él le va a molestar, siendo yo el templo. Y a mí me confrontó muchísimo esta parte, ¿verdad? Yo le decía, Señor, siendo yo tu templo, no quisiera que haya estorbo cuando tú estés o me visites o encuentres, ¿verdad? Yo quiero sacar todas esas áreas de mi vida que estorban esa relación. Incluso lo que fue configurado para adoración a Dios, que esté siendo utilizado para profanar lo que ya ha sido rescatado, ¿verdad? Ya tal vez hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, pero nuestros hábitos solo reflejan de que precisamente todavía tenemos puestos de ventas y estafando quizás a la gente que llegaba a comprar sus sacrificios para el templo, y proporcionalmente es lo que nosotros estemos teniendo en nuestra vida, ¿verdad? No rindiendo, no purificando, y lo que fue ya preparado para adoración lo estemos usando como vasos de deshonra. Ahí me recuerda en Tito, ¿verdad? Tito cabalmente cuando hace la descripción del hombre, de la mujer, de los jóvenes, habla de algo importante. Dice, aquellos que hablan de Dios, pero sus frutos no demuestran a ese Dios que predican, ¿verdad? Entonces, cabalmente, yo le decía al Señor, de verdad, limpia las áreas. Hay que pasar un proceso difícil. Es amargo, huele feo, ¿verdad? Cuando uno le destapan el corazón y se da cuenta. Y creo que va muy amarrado a lo que vamos a hablar posteriormente en la lectura, ¿verdad? O sea, es la esencia del corazón, ¿verdad? O sea, ¿qué hay adentro de nuestro corazón? Que hay que quitar esas ventas, ¿verdad? Esas formas incorrectas de vida. Y dejemos a un lado la parte del pecado que el hombre ve. El alcoholismo, la drogadicción, el adulterio, eso es lo que el hombre ve. Pero lo que el hombre no ve, que es lo que Dios quiere trabajar, el orgullo, la falta de perdón, el resentimiento, la vanidad, la murmuración, los malos pensamientos, eso nadie lo ve, ¿verdad? Puedo ser, ¿verdad? Yo no bailo, ni masco chicle, ni, ¿verdad? Nada. Pero al final de cuentas hay algo adentro de mí, porque muchos podrán decir, sí, pero ellos que son así, ¿verdad? Yo no lo soy. Pero el Señor entró en la profundidad del templo y dijo, esto que está aquí no lo quiero para mi adoración ni para mí, esto no me sirve. ¿Qué hay de áreas de tu vida que el Señor está pidiendo que las quites? Porque para Él no es algo bueno. Y si se dan cuenta, tenemos un contraste. El templo, que había sido construido para alabar al Señor, es un lugar donde no hay verdadera adoración. Y las calles de Jerusalén
lograron identificar a Jesús y ahí sí había verdadera adoración. Afuera. Eso es lo que, exacto, eso es lo que Jesús está diciendo. Y hoy vamos a estar hablando de Jonathan Edwards y George Whitefield. Y fíjense que en cierto momento a George Whitefield lo despidieron de una iglesia por su predicación tan Contundente, definitiva y definitoria hacia el Señor. Y entonces a él le dijeron, pues fíjate que hay unos mineros, les decían salvajes porque eran no educados, y él se fue a la salida de la mina a predicar a las personas. Y entonces hubo más conversiones allá afuera en las minas que en las iglesias de Inglaterra. Y eso ¿a qué nos hace meditar? A que nosotros debemos establecer en dónde está nuestro corazón. Si estamos del lado de los que realmente adoran al Señor, o estamos del lado de los fariseos callando a las demás personas. Fíjense que este domingo yo estaba en la adoración, en la iglesia, hubo un tiempo lindo de adoración y había tal presencia del Señor que yo dije, sí, a esto venimos a la iglesia. Si alguien nos pregunta, entonces, mire, ¿y usted a qué va a la iglesia? Yo vengo a la iglesia a imitar lo que hicieron los habitantes de Jerusalén que reconocieron a Jesús, a decirle bendito al Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. ¿A qué vamos a la iglesia el domingo? A glorificar al Señor, a expresar nuestro amor por Él. Y por eso vale la pena levantarnos el domingo, arreglar a los niños, ir a la iglesia, porque es el momento de ir a decirle bendito el que viene en el nombre del Señor. Y recuérdese que el enemigo es el que está detrás de los que dicen, cállate, cállate. Pero Jesús dice, si estos callaran, las piedras clamarían. Y yo quisiera hacerle esta pregunta. ¿Usted de qué lado está, amigo? ¿Está usted del lado de los que callan acerca de la gloria del Señor o de los que exaltan la gloria del Señor y aprovecha cualquier momento para hablar de su gloria? Porque si somos de los que callamos, un día de estos vamos a ver piedras cantando. Pero si nosotros somos de los que, como decía Lidia, podemos decir, mientras yo esté vivo, no va a haber necesidad que las piedras canten porque yo voy a usar esta garganta para glorificar el nombre del Señor. Yo quisiera pedirle, Lidia, tú que nos trajiste este pensamiento tan lindo, ¿qué tal si nos diriges en palabras de oración para que sea dentro del templo o fuera del templo, nosotros seamos de esas voces que reconocen al Señor y le atribuyen el crédito por nuestros logros? Y solo se requiere un corazón dispuesto, amigos. Pidamos al Señor que Él transforme nuestro corazón, lo suavice, lo haga dispuesto a escuchar su voz. Oremos. Padre Celestial, gracias por estos espacios tan preciosos que nos das para meditar en tu palabra. Gracias por hablarnos, gracias porque tu palabra llega en el momento preciso. Y justamente como lo mencionábamos en este momento, mi Dios, queremos ser de las personas que tal vez con humildad, tal vez no con la mejor voz del mundo, pero que nunca van a callar de hablar tu grandeza, de hablar de tus maravillas, de exaltarte y de hablar vida, de adorar tu nombre. Padre, si hemos tal vez sido de las personas que usan esto para quejarse, para lamentarse, para regañar, para enojarse, hoy, Señor, pedimos perdón y pedimos que purifiques tú nuestro corazón para que nuestra vida, todo, nuestra voz, nuestra forma de comportarnos, lo que decimos, lo que decidimos, sea una constante adoración a ti por gratitud por lo que Cristo hizo por nosotros. Gracias, Jesús. Te amamos, te alabamos y te exaltamos y nuevamente decimos, mientras tenga vida, las rocas no hablarán ni adorarán, porque yo me dedicaré a exaltar tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quiero contarles, amigos, que el Señor me enseñó este principio a mí con mucha paciencia y mucho amor. Yo era alguien que muchas veces me robé el crédito y no le atribuía el crédito necesario al Señor. Hasta que un día con amor Él me hizo ver cuánto yo necesitaba atribuir a Él el crédito de todas las cosas en mi vida. Y a partir de eso yo he procurado incluir al Señor en todos mis relatos. Y, por ejemplo, cuando hablamos de la iglesia, digo, el Señor me llamó a establecer esta iglesia. No es yo puse mi iglesia, yo establecí esta iglesia. No. La iglesia es del Señor. Y así, en todas las cosas que nosotros hacemos, si le atribuimos el crédito al Señor, vamos a ver su mano extraordinaria de apoyo. Esto el Señor me lo mostró y un día yo estaba adorando y el Señor me dijo, Ronnie, cuando ustedes hablan más apasionadamente de sus pequeños nombres,
en este caso Iglesia Vida Real, Iglesia Vaya con Dios o un grupo musical, y hablan más apasionadamente de esos pequeños nombres que de mi nombre, eso se constituye en idolatría. Y me pegó muchísimo porque pude ver cuántas veces yo estaba hablando más apasionadamente de otros pequeños nombres y no del gran nombre de Jesús. Así que por eso lo queremos invitar a que usted haga un relato y en lugar de decir, yo logré, yo pude, nos cuente y empiece este ejercicio de atribuirle a Jesús el crédito. El Señor permitió que hiciera esto o aquello. Y recuerde, estamos en el tema de la elocuencia sin cruz es ego. Estamos leyendo este libro del poder de las palabras y hoy John Piper nos va a dar un contenido buenísimo, así que usted no se lo quiere perder. Regresamos y recuerde, no se pierda, vaya con Dios. Dios nos dio el don de hablar para reflejar su verdad. Es hora de comunicar con intención para transformar y edificar con el poder de las palabras. Y entonces la pregunta que John Piper nos presenta en este libro es, ¿existe la elocuencia cristiana? Vamos a descubrirlo. Iniciemos este tema definiendo qué significa elocuencia. Es la facultad de hablar o escribir de modo eficaz para deleitar, conmover o persuadir. Ahora continuaré por mostrar por qué la pregunta de si existe o no la elocuencia cristiana es urgente para mí, dice el autor. Y en el proceso espero clarificar lo que esta pregunta quiere decir y lo que significa. La pregunta es urgente, ante todo, porque el apóstol Pablo, que escribe bajo la inspiración del Espíritu Santo en 1 Corintios 1:17, dice, pues Cristo no me envió a bautizar, sino que a predicar el Evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. La nueva versión internacional dice, sin discursos de sabiduría humana. La NTV, la Nueva Traducción Viviente, expresa, no con palabras ingeniosas. Y la RBR 60, la Reina Valera 1960, nos lo dice así, no con sabiduría de palabras. El punto sigue siendo el mismo. Jesús envió a Pablo a predicar no con elocuencia, no sea que la cruz fuera hecha vana. Es decir, que pierda valor la cruz. Así que dice el autor, otro modo de abordar esta pregunta es el de comparar lo que fue dicho acerca de dos gigantes del primer gran avivamiento, George Whitefield y Jonathan Edwards. Estos dos hombres estaban profundamente unificados teológicamente y sin embargo eran considerablemente diferentes en su manera de predicar. En la primavera de 1740, George Whitefield estaba en Filadelfia predicando al aire libre a miles de personas. Benjamin Franklin asistió a la mayor parte de estos mensajes. Franklin, que no creía lo que Whitefield predicaba, comentó acerca de estos perfeccionados sermones y decía, su entrega fue tan mejorada por la frecuente repetición que cada acento, cada énfasis, cada modulación de voz fue perfectamente bien preparada y colocada, al punto que sin estar interesado en el tema, uno no podía menos que estar complacido con el discurso. Un placer de igual clase al recibido de una excelente pieza de música. Ahora comparemos a Jonathan Edwards, contemporáneo y amigo de Whitefield. Edwards no recibió las elogias críticas por la elocuencia dramática que recibió su amigo, pero él realmente tenía otra clase de elocuencia. Un testigo ocular contestó la pregunta acerca de si Edward era o no un predicador elocuente de esta manera. Si usted se refiere por elocuencia a lo que por lo general se procura en nuestras ciudades, él no tenía ninguna pretensión. No tenía estudiadas las variaciones de la voz ni los fuertes énfasis. Él apenas gesticulaba o casi no se movía. Pero si usted se refiere con elocuencia al poder de presentar una verdad importante delante de una audiencia con un aplastante peso del argumento y con tal intensidad de sentimiento que el alma entera del orador es lanzada en cada parte del concepto y entrega, de modo que la solemne atención de la audiencia entera sea remachada desde el principio al final y sean dejadas impresiones que no puedan ser borradas, el señor Edwards fue el hombre más elocuente que alguna vez he oído hablar. Y en cualquier caso, el de Whitefield, el orador dramático, o el de Edwards, el lógico, inmóvil e intenso, la pregunta es,
¿le restaban poder a la cruz de Jesús en su forma de hablar? Pablo nos da las claves para mostrar qué tipo de elocuencia rechaza y qué clase no solo no rechaza, sino que la utiliza. Los creyentes en Corintios formaban divisiones alineándose detrás de sus maestros favoritos. Y hay pruebas bastante buenas de las divisiones que tuvieron que ver con las clases de elocuencia que los maestros tenían. Me refiero a que unos decían, yo sigo a Pablo, otros afirman, yo a Apolos, y otros a Cefas, y otros, yo a Cristo. En 1 Corintios 1:12 usted puede leer esto. Sabemos que Apolos, uno de los favoritos en Corinto, era elocuente. El hecho de que él proviniera de Alejandría es significativo. En Alejandría habitaban prominentes sofistas, quienes eran maestros de retórica y de filosofía que enseñaban el arte de hablar en público y de defender una tesis mediante cualquier tipo de argumento. Ellos valoraban enormemente el estilo y la forma de hablar, por ser evidencia de educación, poder y sabiduría. Apolos probablemente se convirtió en una celebridad porque era muy bueno con las palabras. Bruce Winter dice, Pablo adoptó deliberadamente una postura antisofística y así defiende su actividad de plantar la iglesia en Corinto en contra de un telón y palabras y percepciones y categorías. Y eso es lo que encontramos en 1 Corintios 1:17, que de hecho es donde comenzamos la lectura de hoy. Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. De modo que la forma en que Pablo se opone a este tipo de uso de las palabras es para mostrar que esta clase hace vana la cruz. La cruz no puede encajar la elocuencia de los sofistas porque es una locura para ellos. Es decir, que es tan destructiva para el orgullo humano que los que se enfocan en la alabanza humana por medio de las palabras retóricamente elaboradas solo pueden ver la cruz como algo insensato. Y miren esto que escribe el autor acá. La cruz es el lugar donde nuestro pecado es visto como lo más horrible y donde la gracia de Dios brilla más intensamente. Ambos indican que no merecemos nada. Por lo tanto, la cruz desplaza el orgullo y exalta a Jesús, no a nosotros. El hombre que es así hábil con su lengua, que toma uno u otro lado en una discusión y vence, que es fluido, inteligente y verbalmente ágil, usa la lengua para ganar debates y demostrarse a sí mismo por encima de todo como inteligente, elocuente y poderoso. Entonces la elocuencia que hablamos al inicio no es la de un lenguaje en particular, sino la explotación del uso de las palabras para exaltar el yo y despreciar o ignorar la cruz del Señor. Incluso se pueden aprovechar del mensaje de la cruz del Señor. El punto es que en cualquier parte donde encontremos personas que sostengan su ego con un lenguaje hábil y dejen la cruz en las sombras, debemos exigir este comportamiento. Debemos rehusarnos a participar en la manipulación de palabras elaboradas y del uso del lenguaje retórico como un medio para manipular. Para esto, tomemos el doble criterio de Pablo para distinguir entre la elocuencia buena y la mala. Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, según criterios meramente humanos. Ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Y esto lo dice 1 Corintios 1, del 26 al 29. Y puede ser que usted esté llamado a la predicación o a la comunicación y está deleitándose en esto y usted dice, pues yo no fui llamado a hablar, no me interesa, pero extrapolemos el principio a todas las áreas de nuestra vida. ¿Por qué razón? Porque muchas veces en nuestro deseo de lograr las cosas, nosotros nos imaginamos siendo el campeón mundial de o recibiendo el premio mundial de lo que a usted le guste. Uno dice, quisiera llegar a destacar en esta área. Y eso está bien. Sin embargo, cuando el centro de todo somos nosotros y queremos usar a Dios para ese propósito,
ahí se nos torció el objetivo de una manera evidente. Nuestro objetivo, los que conocemos al Señor, debería ser: Señor, quiero ir a ese lugar y alumbrar tu luz. Y si tú me levantas, quiero alumbrar tu luz y quiero aprovechar para hablar de ti. Ahora regresemos a lo de la oratoria. El apóstol Pablo seguramente tenía capacidad oratoria, pero él renuncia a propósito a esa capacidad oratoria para que se destaque la cruz de Cristo. Eso es lo que nos está diciendo, y que nosotros deberíamos, en todos los aspectos de nuestra vida, procurar glorificar al Señor más que ser glorificados nosotros. Ese es el punto. Ahora pensemos en los comunicadores. Cuando usted va a la iglesia, sale hablando más del predicador que de Jesús, ese predicador falló en su propósito. Porque los predicadores queremos que la gente salga hablando de Jesús, no de nosotros. Esa es la forma honrada de hacerlo, ¿ya? Ahora, que hay que hacerlo bien, hay que hacerlo bien. Pero que en el fondo de nuestro corazón, nuestro deseo sea exaltar al Señor, y así en todos los cambios. Si estás en deporte, si estás en negocios, si estás en algún área científica o educativa, que tu corazón sea: Señor, levántame, y si tú me levantas ahí, yo te voy a honrar y te voy a dar el crédito a ti, como lo hicieron los grandes hombres como José, como Daniel, que en los momentos cruciales de su vida exaltaron al Señor y no se robaron el crédito, ¿verdad? Y fíjate que si alguien tenía autoridad para decir: miren, tengan cuidado, bájenle al nivel del palabrerío, era él, pues. O sea, él fue estudiado a los pies de Gamaliel y todo. O sea, él tenía la autoridad para eso, pero él decía: no es tanto la academia o lo rimbombante de lo que yo diga, sino que es la esencia con lo que se dice, ¿verdad? Y esto me trae también a colación, por ejemplo, yo conozco a un amigo que en las reuniones él es callado, él no habla, o sea, puede pasar desapercibido. Puede pasar de que toda la noche, toda la reunión, en el almuerzo, en el desayuno, donde fuera cumpleaños, ni supiste que estuvo. Pero un día un amigo le tocó un tema específico que él dominaba. Y el cuate no se callaba, ¿verdad? Y hablaba y contaba, y aquella pasión. Entonces nosotros podemos ver que no es que nosotros tengamos que tener esa habilidad de elocuencia y ser los que llegamos, pero el conocimiento que tenemos de la palabra, la vivencia que hemos tenido nosotros con nuestra relación con Jesús, cuando se nos dé la oportunidad, hablemos y contemos de ella, ¿verdad? Con palabras que nosotros podemos manejar, ¿verdad? Y hablábamos con Werner al inicio del programa. Hay que saber quién es también nuestra audiencia, ¿verdad? Y la forma en que nosotros debemos de contar la esencia que hay en nuestro corazón. Exacto. Porque si de repente estás en un grupo de eruditos y te las querés llevar de eruditos, usas palabras que ni sabes qué significado tiene, te vas a ver bien payaso, ¿verdad? Gracias por el aterrizaje. No, pero solo imaginemos el apóstol Pablo renunciando a esa capacidad oratoria. Yo me ponía a pensar, cuando Pablo llega a Atenas, solo imaginemos Atenas, está el Partenón, Supercentro hay gente cultural, ¿verdad? muy versada, filósofos, y él va al Areópago, que es el área donde todos están en ese concurso de filosofía y ser buenos hablando, y el apóstol Pablo tiene el atrevimiento de colarse ahí en el Areópago, y de alguna forma se hizo el espacio para que lo quisieran escuchar todos los filósofos griegos, y luego lo invitan a dar una disertación, y él prepara una disertación preciosa a través de la cual algunos llegan a conocer al Señor. Pero quiero decirte, la valentía que tuvo el apóstol Pablo y la capacidad oratoria que tuvo que tener para que lo dejaran entrar a ese círculo, y lo aprovechó para hablar del Señor. Y eso es lo que nosotros debemos ilusionarnos, debemos anhelar. Señor, dame espacios en los cuales yo pueda llegar a hablar de tu nombre, pero que el exaltado seas tú, no yo, ¿verdad? Exacto. Y es que el autor John Piper acá está haciendo el contraste de estos predicadores para hacernos ver que la elocuencia que aprueba Dios es la que no distrae del mensaje de Cristo, ¿verdad? Porque está presentando a gente que tiene el carisma, quizás hasta es normalmente extrovertido, y nos presenta a la otra persona, al otro predicador que es muy formal, pero ambos están enfocados en el mensaje de Cristo. Y esa es la clave, tener nosotros la conciencia de que no estamos hablando de nosotros, sino estamos dando el mensaje de alguien más.
Y bueno, particularmente a mí siempre me genera ese reto el hecho de decir, es que me puedo quedar corta de palabras, incluso siendo comunicadora, ¿verdad? ¿Cómo voy a realmente llegar al corazón de la gente? Y fíjense que creo que es la esencia lo siguiente. Me pasó justamente esta semana, iba a tener una reunión importante con gente importante en mi trabajo, ¿verdad? Y yo decía, Señor, yo no sé qué voy a hablar con ellos. Y si digo algo mal y por esas palabras que diga mal, arruino la relación comercial con esta gente. O si al final deciden mejor no apoyarnos porque dije, yo metí la pata. Y entonces tenía esa pena. Y nuevamente, ¿cuál es el secreto, amigos? Llevar nuestro corazón, ya sea con ego, con preocupación o con afán, ante el Señor. Y yo, Señor, ¿qué quieres decirme tú en esto? Dame algo que yo sienta la paz de ir ante ellos y enfrentar esta situación, porque hay mucho en juego. Y justamente me lleva al Salmo 2, 5 en adelante, y habla como David menciona, y básicamente lo que dice es que Él es su hijo. Tú eres mi hijo, hoy mismo te he concebido, pídeme y te daré como herencia a todas las naciones del mundo, tuyos serán los confines de la tierra, gobiérnalas con vara de hierro, rómpelas como vasijas de barro. ¿Qué me dijo el Señor a mí? Yo ya te di autoridad. Tú estás viniendo a mí, tú eres mi hija, yo ya te di autoridad. Vas en mi nombre y vas a poder hablar con las palabras que yo te voy a dar. Y entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Confiar. Por supuesto, como bien decía Ronnie al inicio, no fui yo mediocre y dije, bueno, entonces me levanto tarde, ahí vemos qué pasa. No, estuve yo lo más preparada posible, pero en ese momento darme cuenta que no era mi capacidad. Y dije, Señor Jesús, y si se arruina algo, es porque tú querías que así fuera, ¿verdad? Y entregué Si no salió. Si no salió, es porque tú no querías. Y creo que ese es el ejercicio en la vida cotidiana, más allá de solo en un micrófono, ¿verdad? En todas nuestras actividades, reconocer que Él nos ha dado autoridad y ser responsables con esa autoridad que nos ha dado para hablar de Él. Y que tuve la oportunidad también de testificar de que el trabajo que hacemos en ese lugar es para redimir y para gloria de Dios. Y entonces esto ya completó el ciclo. Y sí, todo salió bien, les cuento. Qué todo salió bien. bueno, buenísimo, Olivia. Hombre, y es que es fácil equivocarse. Ustedes. Yo recordaba ahorita cuando estábamos leyendo Lucas en el segmento anterior, la canción de Michael Rodríguez de Burro, no te equivoques, ¿verdad? No sé si la recuerdan. Burro, Sí, no es a ti, sino que es al que llevas sentado. Excelente. Y es que creo que por ahí debemos de ir nosotros, porque el comunicar el mensaje correcto en momentos de crisis, creo que es lo que hace rico y que el receptor también lo reciba, ese mensaje. Porque nosotros muchas veces no estamos preparados para eso, pero es donde tenemos que pensar. Y esto me hace mucho sentido cuando lo decías, Ronnie, que bueno, está bien, el Señor se va a encargar. No, tenemos que poner también nosotros, porque el Señor nos dio esta herramienta de la comunicación para poder llevar el mensaje de manera clara y llana. Yo siempre he pensado, digo, si Dios me dio esta capacidad para hablar y qué desperdicio si no la uso, pues, ¿verdad? O sea, es un regalo, es un privilegio, pero no debemos de desvirtuar el mensaje central. Es el Señor me salvó, el Señor me permitió hacer esto, y si lo hizo conmigo, también lo puede hacer con usted. Pues la verdad es que estamos recibiendo muy bonitos mensajes y sobre todo estamos permitiendo que el Señor hable a nuestro corazón. ¿Cómo sería nuestra vida si la dedicamos para exaltar a uno, a Jesús? Pasarían cosas maravillosas, porque Dios puede darnos capacidades, Dios puede levantarnos como una lámpara para que nosotros ahí hablemos del Señor. Dos casos bíblicos que a mí me impactan son el caso de José, que puede interpretar sueños, y el caso de Daniel, que igualmente tiene esa capacidad de interpretación de sueños. Y cuando cada uno de los reyes lo llama, el faraón o el rey Nabucodonosor los llama y les pregunta, ¿es cierto que tú puedes interpretar sueños? Le dicen, no está en mí, yo no soy el que interpreta sueños, pero Dios es el que da los sueños, las revelaciones, las interpretaciones, y yo se lo puedo a usted, se lo puedo consultar y le traigo la respuesta. ¿Cómo sería nuestra vida si eso hiciéramos en todos los aspectos? Señor, si tú me das éxito en el mundo empresarial, en el mundo científico, con mi familia, te voy a atribuir a ti el crédito. ¿Sabes qué sería el resultado? Que el Señor te levantaría más y más, porque nadie pone una lámpara y la esconde debajo de una caja, sino la pone en un lugar visible para que alumbre todos los que están en casa.
Si tú quieres ser un personaje lámpara, atribúyele el crédito de todo lo que hagas al Señor y me vas a contar cómo entras en una asociación poderosa con el Señor, donde tú le dices, Señor, mi vida es para exaltarte, y entonces el Señor dice, pues vamos a tomar esa lámpara y la vamos a poner muy en alto para que muchos vean esa luz. No, y ahorita, solo rapidísimo, el tema de exaltar al Señor. Le comentaba yo a Rubén antes de entrar que el jueves estuve en una reunión en Estados Unidos donde un empresario le entregó su empresa, pero completamente al Señor. Y el Señor le dio ese poder de generosidad de invertir $1 millón mensuales para expandir el reino. ¿Verdad? Entonces, cabalmente lo que tú decías, o sea, es el corazón de esa persona. Cuando exalta el nombre del Señor, el Señor se encarga. Y el Señor hace. Y después da el 99% de su empresa a una obra de caridad y solo se queda con 1% de las acciones. ¿Verdad? Y en el año 2024 lograron dar $24 millones Wow. en generosidad. Ahora, lo que queremos decir es esto, o sea, lo que yo transmito, que sea la esencia de Jesús, no del yo. Así es. ¿Verdad? Y eso es la clave. O sea, no son ni los millones, es el yo. Así es. Y si usted quisiera hacer una oración sencilla y decirle, Señor, si tú me levantas en donde estoy, yo te voy a dar la honra y la gloria. Hagámosla en este momento y hagámoslo con fe y digámosle, Señor, tú me has llamado a, y dígale usted el monte al cual el Señor lo ha llamado. Si tú me levantas allí en el área de las comunicaciones, de los negocios, de la educación, si tú levantas a mi familia, yo te voy a dar el crédito a ti, Señor. Y voy a aprovechar cada oportunidad que tenga para comentar que fuiste tú y no yo. Gracias, Señor. En tu nombre oramos. Amén, amén. Y usted lo va a ver, hay deportistas que cuando tienen un triunfo dicen, antes que nada, y sobre todo este año en la NFL, hubo muchos jugadores de NFL que cuando los entrevistaban decían, antes de cualquier cosa, toda la honra y la gloria sea para mi Señor Jesucristo. Genial. Y así en muchos otros deportes. Así que aprovechemos las oportunidades que Dios nos da para exaltar su nombre. Vamos a hacer un breve corte, pero usted no se quiere perder lo que viene. ¿Por qué? Porque va a recibir más inspiración y a esto nos referimos con Vaya con Dios, llenar nuestro corazón de su presencia de tal manera que durante el día nosotros vamos a expresar esa presencia de Dios que tenemos dentro. Así que regresamos en un momento, no se pierda. Vaya con Dios. Vaya con Dios. Vamos a continuar aprendiendo humillación voluntaria del yo y exaltación de Jesús. James Denney dijo, ningún hombre puede dar la impresión de que él mismo es inteligente y al mismo tiempo decir que Jesús es poderoso para salvar. La exaltación del yo y la exaltación de Jesús no pueden ir de la mano, no pueden ir juntas. Por lo tanto, la Biblia está llena de recursos literarios que añaden impacto al lenguaje. Acrósticos, aliteraciones, analogías, antropomorfosis, asonancias, cadencias, quiasmos, consonancias, diálogos, hipérbolas, ironías, metáforas, onomatopeyas, paradojas, paralelismos, repetición, rimas, sátiras, semiles. Todos ellos están ahí y más. Lo logré. Excelente, excelente. El autor continúa diciendo, y me parece que Dios nos invita a unirnos a Él en esta creatividad de elocuencia. Él nos hace una seña, nos llama con palabras como el hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Proverbios 15:23. Como naranjas de oro con incrustaciones de plata son las palabras dichas a tiempo. Eso es Proverbios 25:11. Y también Colosenses dice, y todo lo que hagan de palabra y de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, a Dios el Padre por medio de Él. Eso es Colosenses 3:17. En otras palabras, reflexione en lo apropiado y conveniente, oportuno, idóneo y adecuado de sus palabras y haga que todas ellas honren el nombre del Señor. Y hagamos una breve pausa. El autor nos está diciendo, pues la Biblia sí tiene muchos recursos literarios
que nos invitan a explotar el poder de nuestras palabras y usarlas bien, porque si las usamos bien, entonces van a causar un impacto positivo. El asunto es para quién es el crédito. Si es para que vean qué elocuente soy o si es para un fin superior a eso y es dar la gloria al Señor. Así es. Adelante, Lidia. Continuamos leyendo y dice, hay una última pregunta que quiero abordar. Sí se nos permite procurar la elocuencia, el impacto verbal poderoso y las palabras intencionales. Sí, la Biblia es un libro elocuente en abundancia y sí somos guiados en nuestra búsqueda de este impacto según el doble criterio de la humillación voluntaria del yo y la exaltación de Jesús. ¿Cuál sería nuestra expectativa respecto de nuestro discurso o escritura si tuviéramos éxito? Si solo el Espíritu Santo puede realizar el milagro del nuevo nacimiento y en verdad levantar lo que espiritualmente está muerto, y si Él puede hacerlo, ¿cuál es la diferencia si nos esforzamos por alguna medida de elocuencia o por un mayor impacto a través de nuestras palabras? Aquí tenemos una lista de 5 cosas que podemos hacer, sabiendo que en cualquier lugar a lo largo del camino, Dios puede intervenir y hacer de nuestras palabras instrumentos de salvación, con o sin elocuencia. Entonces, el autor dice, pero si el Espíritu Santo va a hacer la obra, entonces, ¿qué más da si me preparo bien o no? ¿Qué más da si uso bien el lenguaje y todas estas figuras que magistralmente leyó nuestro querido Eduardo Magermans? Bueno, veamos aquí entonces, ¿por qué sí deberíamos ponerle atención y usar bien el lenguaje? El primero es para mantener el interés. Las opciones de las palabras artísticas, sorprendentes, provocativas o estéticamente agradables pueden mantener a la gente despierta, enfocada e interesada en lo que decimos o escribimos. Cuando los discípulos se quedaron dormidos en Getsemaní, Jesús les dijo, el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo, la carne, es débil. Tenemos que ayudar a la gente en su debilidad y mantenerlos despiertos e interesados con nuestras palabras. Y para eso debemos ponerle pues un poquito de interés. Como cuando te dicen, pastor, qué mensajón. ¿Qué mensajón? Estuvo soñado, dice mi papá. No, exactamente. Sí, cuando uno está predicando hay alguien así que logró encontrar el momento para descansar. Y tengo un amigo que es predicador y dice, bueno, si usted se está durmiendo, me alegra que aquí a la casa de Dios encuentre la paz que necesita para descansar. Bueno, otra estrategia, algo más que podemos hacer es ganar afinidad. Si el lenguaje es lo suficientemente interesante y fresco, los obstáculos como el aburrimiento, la cólera, el resentimiento, el sueño que mencionábamos y la sospecha pueden ser superados y sustituidos por respeto, atracción, interés y concentración. Por ejemplo, retomemos a George Whitefield y Benjamin Franklin. Durante un momento, la elocuencia de Whitefield abrumó a Franklin. Él no pensó que Whitefield fuera un impostor, lo admiró y se volvió uno de los amigos más cercanos de Whitefield. El biógrafo de Whitefield, Harry Stout, dice, Franklin se permitió ser provocado en el tema de la religiosidad personal con Whitefield, como con nadie más, encontrando en Whitefield un oyente en quien él podía confiar, sin no estar de acuerdo. Por lo tanto, Whitefield podría hablarle a Franklin sobre Jesús como nadie más podría. Él explicó a Franklin con una sonrisa, debo tener algo de Jesús en todas mis cartas. ¿Quién sabe cuán cerca estuvo Whitefield de ganar a Franklin por la fe? Y todo esto porque la elocuencia de Whitefield superó el desdén de Franklin por el avivamiento. Entonces, veamos esto. Benjamin Franklin dice, fue a escuchar a George Whitefield y fue impactado por la capacidad oratoria y la forma en que George Whitefield entregaba el mensaje. Así que eso debe ser también una inspiración para nosotros para ser como artesanos de las palabras y mejorar nuestra entrega y también en todos los aspectos que estemos nosotros realizando, ya sea en el mundo de la cosa pública, si usted está llamado a las cosas del gobierno, o en el mundo de los negocios, en el mundo científico, poder decirle, Señor, yo estoy dispuesto y cuando tú me permitas levantarme, yo voy a hablar de ti y te voy a dar el crédito. Ese es el mensaje subyacente en esta lectura. Número 3, ¿por qué debemos trabajar nuestras palabras? Para despertar la sensibilidad.
el discurso fresco, sorprendente y provocativo y estéticamente agradable puede tener un efecto de despertar sobre la mente y el corazón de una persona, siendo impactante como para despertar la sensibilidad emocional e intelectual para las cosas más serias y hermosas, es decir, la eternidad. Si un giro poético en una frase puede hacer que la gente note la magnificencia del sol, su siguiente paso podría ser el de ver que los cielos cuentan la gloria de Dios y luego podría confesar a Jesús como el gran sol de justicia. Y es que esto requiere tiempo, requiere que invirtamos tiempo para encontrar esas cosas, despertar esa sensibilidad. Otro aspecto es hablar de manera memorable. A mí me encanta esto. Ciertas clases de palabras pueden no solo interesar y despertar el corazón, sino aumentar ese impacto, haciendo que lo que se está diciendo sea memorable, es decir, más fácil para recordar o memorizar. Considera el título de este libro. Dice el autor, soy muy exigente cuando se trata de la cadencia, la consonancia y la asonancia. Trabajé sobre el título El poder de las palabras y la maravilla de Dios, del mismo modo que trabajo sobre un poema, por ejemplo. Quiero que sea agradable y que sea memorable. Pienso que las palabras escogidas ayudan a la gente a recordar el título, porque satisfacen estéticamente. Asumo que este propósito memotécnico es la razón por la que algunas partes de la Biblia se encuentran escritas en acrósticos. Por ejemplo, el Salmo 119 son 22 estrofas de 8 versos de cada una. Cada estrofa comienza con una letra diferente del alfabeto hebreo y los 8 versos de cada estrofa comienzan con aquella letra. No es nada descuidado, sino intencional, artístico y elocuente. Y todo el Salmo 119, cada verso habla de la palabra del Señor, de su ley. Es una pieza increíble el Salmo 119. Solo lo conocemos porque es el más largo de la Biblia, pero es el más largo por esto, ¿verdad? Porque 8 versos de cada letra del alfabeto hebreo. Fíjate que yo ayer, cuando estaba leyendo esto, de la y al 119, y ala, ustedes, cuando uno lo ve con este enfoque, es un poema hermoso. No tiene usted idea de la riqueza, en honor a la palabra, así es. Y sobre todo, como decía Ronnie, exaltando el nombre de Dios. Y viera cómo se llena uno de esperanza, se llena de gozo también de saber el poder de Dios que habita en nosotros. El autor continúa diciendo aquí uno de los aspectos que debemos trabajar: incrementar el poder. Cuando tenemos cuidado al crear un modo hermoso de oratoria o de escritura acerca de algo hermoso, la elocuencia refleja y honra la belleza del sujeto, y así honra la verdad. Por lo tanto, si la gloria de Jesús es siempre, y si Él creó todas las cosas, y si Él sustenta todas las cosas, entonces armonizar la belleza de la verdad por medio de nuestras palabras es el modo más completo de honrar al Señor. ¡Qué línea, verdad! Armonizar la belleza de la verdad por medio de nuestras palabras es el modo más honroso de honrar al Señor. Otra manera de pensar en esta unidad es esta: si la gente ve y se deleita en la belleza de su lenguaje, pero aún no ve la belleza del Señor Jesús, usted les ha dado no solo un testimonio, sino una invitación. Usted les ha dicho, es parecido a esto, solo que mejor. La belleza de mis palabras es solo su sombra. Jesús, quien creó, quien sostiene y quien con compasión acepta la belleza imperfecta, Él es la sustancia. Vuélvanse a Él y vayan a Él. Por lo tanto, podemos decir que sí existe la elocuencia cristiana, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra. Esa palabra en la Biblia es penetrante y elocuente. Las palabras están reunidas de manera que den un gran impacto. Y Dios nos invita a crear nuestras propias frases elocuentes por el bien de su nombre, no por el nuestro, no para nosotros ser memorables. Y en el misterio de su soberana gracia, Él se glorifica en los corazones de otros a pesar de y debido a las palabras que hayamos escogido. De este modo, Él nos mantendrá humildes y tomará toda la gloria para Él mismo. Amén. Y que así sea en todos nosotros. ¡Hala, qué maravilloso! Así que hoy queremos invitarlo, amigo, a hacer una interpolación de esto, una extrapolación de este principio a todas las áreas de su vida. Y también
estar preparados, como dice la escritura 2 Pedro 3:15, que debemos estar preparados para presentar defensa ante todo aquel que mande razón de la esperanza que hay en nosotros. Entonces, si trabajamos nuestras palabras, nuestra comunicación para hacerla agradable, por ejemplo, abuelos, quiero hablarle a los que son abuelos, nosotros podríamos desarrollar la capacidad de captar la imaginación de nuestros nietos y llevarlos a Jesús. En cada una de nuestras áreas, de las áreas de nuestra vida, nosotros deberíamos tener la capacidad y la preparación para armonizar nuestras palabras, presentarlas bellas y que las otras personas puedan ilusionarse en conocer a Jesús. Pero recuérdense, el propósito de esto debería ser dar la honra y la gloria al Señor. Ese es el reto que nos está haciendo John Piper en su libro El poder de las palabras y la maravilla de Dios. Y de acuerdo a lo que acabamos de leer, le gusta embellecer las palabras a John Piper. Qué párrafos más lindos nos ha regalado, ¿verdad? Así es, y creo que justamente la parte en la que nos menciona la elocuencia cristiana va a ser bella solamente si la estamos apuntando a una belleza mayor, si entendemos que somos la sombra de la belleza y grandeza de Dios y de su obra en nuestras vidas. Pero ojo, porque si nuestras palabras brillan, pero no despiertan hambre por Jesús, realmente lo que estamos haciendo es generar una competencia con el mensaje de Cristo y eso al Señor no le agrada. Pero tenemos todos en este momento el reto de poder empezar a aplicarlo poco a poco. Y justamente ahorita mencionando el ejemplo de los abuelos, yo recordaba de pequeña, yo decía, pero es que ¿por qué la gente cuando lee la Biblia no la lee bien? ¿A qué me refería yo? Y es cuando dice, y Jesús dijo, ¿por qué seguían hablando con la misma voz de narrador de y Jesús dijo? ¿Por qué no le ponen una voz a la voz de Jesús? O al rey David. ¿Y por qué no narran? ¿Por qué no hacen esto emocionante? Entonces, cuando yo leía, hacía el intento de hacer voces cuando estaba leyendo la Biblia. Y creo que ni leer bien sabía todavía, pero me gustaba esto. Entonces, creo que justamente aprovechando el tema de los niños, podemos acercarlos a la palabra de Dios y decirles, ¿cómo crees que hablaría Jesús esto? Aquí Jesús dijo tal cosa. ¿Cómo crees que lo diría Jesús? Y eso nos va a acercar precisamente a esos lindos aspectos con los niños. Pero volviendo a la parte de la que nuestra elocuencia puede competir con el mensaje de Cristo, es importante que podamos recordar justamente eso. Que se trata de direccionar a nuestros pequeños, a nuestros amigos, a nuestra familia, a Jesús. Y a veces nos pasa, por ejemplo, alguien nos está contando algún problema o algo por el estilo, y ¿cuáles son nuestras respuestas normalmente? Y es, Dios tiene el control, ¿verdad? Y sí, el Señor pues es soberano y demás, pero ¿qué tal empezar por profundizar un poco más y decir, lamento muchísimo lo que estás pasando, ¿qué te parece si tenemos un tiempo con Dios juntos y leemos juntos la Biblia, oramos, yo te acompaño y vemos qué dice Dios al respecto de este tema? Wow, eso va a cambiar completamente porque ya no solo quedó como, es que yo le dije que Dios tenía el control. No, sino yo acompañé a esta persona para que Dios mismo le hable a través de la palabra y yo ya me quito del cuadro y queda la relación directa de Dios con esta persona. Esto me trae a colación un día, yo no puedo participar, querida audiencia, pero esto es lo que hubiera puesto, ¿verdad? Dios un día me dijo, yo soy tu juez justo. Calla que yo te defenderé. Yo tenía todos los argumentos, pruebas, como diría en buen chapín, tenía los pelos de la burra en la mano, ¿verdad? O sea, yo tenía cómo defenderme, pero el Señor dijo, no, yo soy tu juez justo, calla, porque yo te defenderé, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros sacamos el yo y dejamos que Él sea el que actúe. A mí, pues, tengo la oportunidad de estar con audiencias numerosas, y siempre le digo al Señor que seas tú el que hable, ¿verdad? Yo tengo el conocimiento, me he preparado para esta charla o para este seminario, para este entrenamiento, pero sé tú el que habla. Y es impactante porque en el tiempo de preguntas y respuestas, yo lo único que antes de que comiencen a preguntar, porque a uno lo agarran a quemarropa, nada de que pásenme la pregunta, claro, yo me preparo y yo la respondo. Siempre le digo, Señor, sé tú el que fui. Y de repente realmente uno contesta y la gente, mire, muchas gracias por la respuesta. Y fue tan, o sea, no es que la haya, pero el Señor me dio la forma en cómo poder. Y yo creo que dejemos de preocuparnos cómo predicamos el evangelio. Preparémonos, vivamos, hagamos rema, hagamos vida esa palabra en nuestra vida. Y a la hora que a nosotros nos toque testificar, no se preocupe, el Señor va a poner que usted hable lo justo
de lo que tiene que decir, ni más ni menos. Buenísimo. Yo una cosa te voy a decir, o sea, sí puedes participar. Lo que no puedes es ganarte el libro. Como Está decía bien, Gonzalo está bien. Chamorro, ¿verdad? Excelente. Miren, T.D. Jakes escribe un libro muy bueno, se llama No tires el micrófono, se llama, y lo que él habla es, hace una analogía de lo que los micrófonos hacen con la voz, que amplifican y le dan una tonada diferente que se escucha más fuerte y más claro. Eso es lo que hace él en su libro. Y lo que él persigue es que cómo podemos usar ese símbolo de nuestra capacidad para influir en los demás a través de lo que decimos. Porque, como bien leíamos al principio del libro, con nuestras palabras podemos construir o podemos destruir. Es tan sencillo, ¿verdad? Pero creo yo que debemos también estar enfocados en cuál es el mensaje que queremos que llegue, ¿verdad? Porque muchas veces, sí, es cierto, la obra de Jesús, pero con muchas de las cosas que hacemos no son congruentes a lo que decimos. Y es una combinación de esas cosas. Es una combinación de lo que sale de nuestro corazón con esa limpiada de manos, ¿verdad? Que Jesús en su momento señaló. Creo que tiene que haber una congruencia entre lo que nosotros decimos para exaltar al Señor con los actos que realizamos. Y yo aquí me voy a sentir yo aludido también. Yo les voy a decir, yo muchas veces dije, qué regalo el que Dios me dio para comunicar, ¿verdad? Pero no solo se trata de eso, se trata que con lo que yo haga muchas personas sean influidas en los montes donde Dios nos puso. Porque somos objeto de observación y eso tenemos que tenerlo muy claro. Somos objeto de que nos vean y si nuestro mensaje es amplificado, como dice T.D. Jakes, como con nuestro micrófono, ¿verdad? Nuestro micrófono personal, también debemos de ser actores que hagan que las cosas se vean no solo por lo que decimos, sino que lo que nosotros vivimos. Y es el Evangelio de Jesús. Eso es lo que los animamos ahora, que hay esa congruencia entre nuestras palabras y el exaltar a Jesús con lo que hacemos. Así es. Y hemos estado estudiando este libro del poder de las palabras. Ya hemos visto cómo las palabras negativas pueden destruir, pero ahora estamos viendo que deberíamos prepararnos con nuestras palabras para exaltar el nombre del Señor. Quiero leerle Eclesiastés capítulo 12, versículos 9 en adelante, hablando de la estética de las palabras. Dice, cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. E hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las palabras de los maestros en las congregaciones, dadas por un pastor. Esto es una exhortación a decir, trabajemos nuestras palabras, seamos artistas de las palabras para que cuando nosotros se las hablemos a nuestros hijos, nietos, a nuestros amigos, sean como aguijones. No sé si a usted lo ha picado alguna vez un abejorro y saqué ese aguijón en el dedo y no hay forma de sacarlo. Así deberían ser nuestras palabras según Eclesiastés. Así que pidamos al Señor que nos dé esa sabiduría. ¿Qué tal si oramos y le decimos, Señor, hoy venimos delante de ti inspirados por lo que hemos leído de John Piper, por lo que nos dice Salomón en Eclesiastés capítulo 12, y por todos los comentarios que hemos hecho? Ayúdanos, Señor, a preparar nuestras palabras. Danos palabras con peso espiritual, con estética, con belleza, de tal forma que podamos hablar de ti, Señor, y nuestros amigos, nuestra familia pueda verse beneficiada cuando nosotros hablamos. Ayúdanos, Señor, y nos encomendamos en tus manos y sabemos que hoy va a ser un día en el cual nuestras palabras van a ser usadas por ti. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. 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 Y hablando de las palabras, nos gusta hablar y por eso se nos ha ido el tiempo. Pero vamos a ir cerrando y vamos a ver 20 segundos para cada uno para qué nos dejó este programa, Lidia. Creo que muy retados, tal vez cerraría con un versículo, Mateo 5:6. Hagamos brillar nuestra luz para que cuando nos vean, alaben a nuestro Dios. No nosotros, sino a nuestro Padre Celestial. Buenísimo. Que el Señor me ayude a quitar toda esa parte del yo en mi corazón y que sea Él el que pueda fluir en mí. Y la elocuencia que utiliza la manipulación o que da protagonismo al orador, definitivamente no es lo que el Señor quiere. Así es, pero si nosotros trabajamos nuestras palabras con humildad para exaltar al Señor, Dios nos puede dar la sabiduría para que sean como aguijones, como clavos
hincaos en aquellos que nos escuchan. Y qué lindo sería que a raíz de leer este libro cada uno nos responsabilizáramos de nuestras palabras y le pudiéramos decir que las palabras que salgan de mi boca sean para provecho, para edificación de los que me están escuchando. Bueno, vamos a invitarlo a que mañana usted no se pierda este programa porque seguimos creciendo, seguimos expandiendo nuestra capacidad para la gloria del Señor. Por hoy recuerde, no se pierda, vaya con Dios. Dios quede con ustedes, bendiciones. Vaya con Dios.